Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien y de buenas. Si estuvieran bien y de malas, los iba yo a invitar a que pasen aquí para imponerles las manos. Muy bien. Bueno. ¿Me extrañaron? Qué bueno. Muy buena. Qué bien. Pues sí, ¿se acuerdan ustedes que hace como 15 días tuve la oportunidad de compartir aquí con ustedes un mensaje, precisamente se llamó 5 sí, 5 no, con respecto de las vírgenes, de las 10 vírgenes? Entonces, bueno, pues a manera de, como le llaman ahora, saga, continuación de ese tema, quiero compartir con ustedes las 5 que sí, porque hubo, y eso fue lo que consideramos la otra vez, las 5 que no, y vimos y andábamos nosotros por ahí en ese argüende. Entonces vamos a considerar lo que dice la parábola en Mateo capítulo 25, vamos a leerla en su totalidad y ahí vamos a continuar con las 5 que sí pudieron entrar a esa cena. Dice en el Mateo capítulo 25, párrafo 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron con ellas aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerden que se levantaron todas, y todas lo estaban esperando, todas se durmieron. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué terrible situación que a la hora que necesitas hacer algo, resulta que por tu descuido no tienes los elementos necesarios para lo que vas a hacer. Imagínate, te metes a bañar, feliz de la vida, abres tu regadera, no sé qué, y de repente no sale caliente. ¿Y por qué no sale caliente? Porque ya se te acabó el gas. Y entonces a esas horas te pones a calentar con una hornilla, o a ver cómo le haces para poderte bañar y no salir así con todo el cabello así como modelo almohadazo. Y entonces para tratar de hacer tus actividades, qué terrible es que te subes al coche, caminas una cuadra y resulta, ¿qué pasa? Ya no tiene gasolina. ¿Pero cómo? No tiene gasolina. Y siendo que tienen tan buenos accesorios para marcar cuando está lleno el tanque o cuando le falta. Y así sucede, ¿no? ¡Ay! El teléfono. ¡Ay! No tengo tiempo aire en mi teléfono. Ya se me acabó. No le puedo hablar a fulano. No puedo hablar a perengano. O se acabó la pila del teléfono. Bueno, todas esas cosas, si tuviéramos nosotros cuidado de todas esas cosas, nunca nos pasaría. A estas les pasó lo peor, en el peor de los momentos. Estaban esperando que llegara el esposo y resulta que se les apagaban sus lámparas, les empezaron a fallar las lámparas. Ellas pensaban que con lo que ellas tenían era suficiente. Pero hubo 5
que pensaron que no era suficiente y además llevaron en sus vasijas más aceite. Previeron esa situación. Se llevaron tortas para el camino, como quien dice. Bueno, continuamos leyendo. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, pues mejor vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ese es el ruido de la puerta. Ok. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Imagínate tú haber estado quizás toda una vida pensando que estás agradando a Dios, pensando que estás haciendo lo que Dios quiere, pero en realidad estás haciendo lo que tú quieres, y lo que haces para Dios no es más que una máscara para tratar de acallar tu conciencia, porque sabes que lo que estás haciendo está mal, pero aparentas, a lo mejor engañas a Dios. A lo mejor engañas a Dios con tus reuniones, con tus cantos, con tus ofrendas, con tus diezmos. A lo mejor piensas que engañas a Dios orando por la gente. ¡Ay, qué piadoso soy! Y por adentro, en una condición que Dios no puede tolerar. No las conozco. Eso está terrible. Y bueno, de eso se trató la otra vez. Entonces dice: no las conozco. Y la conclusión de todo esto es, verso 13: velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Resulta que, nada más como comentario al paso, les recomiendo que vayan a ver la película Dejados Atrás. Se llama, en español la llaman La Última Profecía, con Nicolas Cage. Está ahorita en cartelera. Váyanla a ver. Es una buena película en la que se presenta una versión de lo que puede ser el arrebatamiento y de lo que la gente empieza a reflexionar a partir de los anuncios que habían recibido de sus familiares, de sus conocidos. Empiezan a recordar, algunos desde la infancia, que se les había enseñado al respecto, y de repente se encuentran en una situación que no alcanzan a comprender, porque de repente millones de personas en todo el mundo desaparecen. Está interesante, es una segunda versión de una que salió hace como 15 años. Bueno, se llama La Última Profecía. Vale la pena ver. ¿Por qué lo refiero? Porque es una llamada de atención. Ahí también se puede ver lo que le pasa a los cristianos que parecen cristianos pero que no son. Entonces está interesante el asunto. No es una película cristiana, es una película secular, pero el tema nos interesa. Yo creo que vale la pena verla. Ahora, ¿quiénes son las que sí? ¿Quiénes son las que sí pudieron entrar a esa cena con el novio? ¿Quiénes pudieron entrar? Bueno, la primera que quiero referir es la que nació de nuevo. La Virgen que nació de nuevo. ¿Y a qué nos podemos referir con esto? Nos podemos referir que hay muchas personas en diferentes lugares donde se congrega la gente que busca a Dios, que tienen cierto buen ánimo con respecto de las reuniones. Les simpatizan las reuniones, les gustan los cantos, se sienten bien de estar oyendo una enseñanza de la palabra de Dios, pero personas que no han nacido de nuevo. Fíjense lo que pasó aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, a partir del párrafo 1. Juan, capítulo 3, párrafo 1. Estamos hablando de la primer virgen, que es la que nació de nuevo. ¿Quién es?
¿Quién otra vez? La que nació de nuevo. Ok. Juan capítulo 3, a partir del párrafo 1, nos enseña: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos eran una secta, era un grupo de personas que ejercían el gobierno de las cosas de la religión, de la ley, la expresión, el cumplimiento de los preceptos que había dado Dios a través de la ley que le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces esa secta de los fariseos era de los que se encargaban de todas esas cosas y del gobierno del pueblo de Israel. Era un grupo selecto, era una élite en donde había gente muy preparada, muy estudiosa, gente que tenía mucha presencia, mucha personalidad entre sus comunidades. Era gente importante. Y dice, había un hombre principal de los fariseos, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando con una persona encumbrada, una persona que tiene ya una personalidad, toda una carrera de vida, en autoridad, en prestigio. Y viene el Señor Jesucristo y le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Y Nicodemo, este hombre principal, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿qué estamos aquí enfrentando? Estamos enfrentando una situación en donde Jesucristo le está hablando espiritualmente y Nicodemo está respondiendo material, física, carnalmente. Jesucristo le dice: no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y bueno, pues dice aquel hombre viejo, dice: pues ¿cómo puede un viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar? Fíjate nada más, o sea, como dice: a ver, Nicodemo, por favor, reacciona. O sea, como para darle sus palmaditas a Nicodemo. Ven, fíjate lo que estás diciendo. Dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no solamente es referente a lo material, a lo temporal, a lo carnal, lo que pregunta, sino que además lo que plantea es una auténtica necedad. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene su fundamento en lo espiritual. Lo espiritual es lo que determina lo que sucede en lo material. Todo lo que sucede en lo natural, en términos de lo natural, tiene su fundamento en lo espiritual. Ahí es donde se genera, ahí es donde se resuelve. Entonces dice: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles pues de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí nos está poniendo una realidad. No importa qué tanto abolengo tengamos en nuestro estudio de las Escrituras, no importa qué tanto sepamos quizás de memoria los párrafos de la Biblia, no importa si llevamos 5, 10 o un año reuniéndonos para oír la palabra de Dios, lo que se necesita es nacer de nuevo.
Lo que se necesita es una experiencia en donde llegas al punto de decir, yo ya renuncio a seguir viviendo en los términos que a mí se me da la gana y empiezo y recibo la provisión que Dios me da en Jesucristo para vivir en los términos que a Él se le den la gana. Muy bruscamente dicho, pero así es. O sea, Dios no es un accesorio para mi vida. No es que diga yo, me voy a relacionar con Dios y lo voy a traer conmigo siempre. Y el día que se me olvida mi recordatorio, entonces ese día ando sin Dios. Así no es el asunto. O sea, el asunto con Dios es renuncio, ya me harté, ya me cansé de vivir mi vida en términos míos. No estoy llegando a ningún lado, estoy ofendiendo a Dios, tengo un problema de eternidad con Dios que necesito resolver. Y entonces vengo delante del Señor, me humillo, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis malos caminos, y le digo, Señor, por favor, rescátame, sálvame. ¿Por qué le pusieron Jesús al Señor? Dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso es Jesús. Venimos delante del Señor Jesús y le decimos, Señor, sálvame. Como dijo Pedro a la hora que se hundió en el agua, sálvame que perezco. Con esa misma determinación, con ese mismo clamor de lo profundo de nuestro ser, Señor, sálvame, cámbiame, dame vuelta al revés si es necesario, pero ya no quiero seguir siendo la misma persona que he sido hasta hoy. Y por eso es que muchas veces vemos personas en las congregaciones, en los grupos, que a pesar de los tantos años que llevan aprendiendo las cosas del Señor, siguen teniendo situaciones que se repiten por toda su vida. Situaciones de pérdida, situaciones de carácter, situaciones de convicción, situaciones de compromiso, que no acaban de resolverse. Oye, pero pues es que es cristiano. Pues sí, pero hace tranzas. Es cristiano, sí, pero dice mentiras. Es cristiano, pues sí, pero ya se casó 2, 3 veces. Es cristiano, es cristiano, es cristiana. Y entonces, pues ahí, desgraciadamente, va a quedar clasificada esa persona entre aquellas 5 que no. ¿Y saben por qué? Porque no nació de nuevo. Porque a pesar de sus actividades religiosas, a pesar de sus actividades en las que supuestamente estaba aprendiendo las cosas de Dios, nunca renunció a seguir siendo esa misma persona. Nosotros como somos, como nacimos en esta tierra, no le servimos al Señor para nada. Es que soy muy inteligente, soy muy talentoso, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Hasta que no te niegas a ti mismo, no puedes seguir al Señor Jesucristo. Es que yo, mi talento, mi creatividad, mi fuerza de carácter, lo que tú quieras, ¿no? Que sea. Nada de eso le sirve al Señor, y mucha gente quiere servir al Señor en sus propios términos. Es que yo soy muy bueno para esto, yo quiero hacer esto y esto otro. ¿Tú sabes qué? No, así no le servimos a Dios. Negarnos a nosotros mismos es, el principio es decir, Señor, transfórmame. A lo mejor he vivido muy a gusto conmigo todo este tiempo, pero ya no quiero vivir para satisfacerme, para agradarme yo. Ahora quiero vivir para agradarte a ti. Que mis metas sean tus metas. No que trate yo de incorporarte a mis metas tu plan. Y a veces eso es lo que hacemos. Y entonces tenemos que tomar una decisión y decir, yo quiero entregarle mi vida al Señor.
Y a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo ya lo hice, me guiaron en una oración y ya lo hice hace muchos años. Ok, pero ¿naciste de nuevo? Tienes la evidencia de que empezaste por los rudimentos, por lo más elemental. O agarraste la estafeta y seguiste corriendo tu carrera. Es muy diferente. Entonces necesitamos saber si hemos o no nacido de nuevo. Una persona nueva es una persona completamente libre, y no dejo de acordarme de aquel anuncio del Consejo Coordinador Empresarial que presentaba un bebito recién nacido. Dice, este es un mexicano nuevo. No es alcohólico, no es drogadicto, no es corrupto, no es grosero, no es esto. Nuevecito, el bebecito recién nacido. Dice, ¿y qué onda con nosotros? O sea, ¿por qué al rato resulta que es un pandillero? ¿Por qué al rato resulta que es un delincuente o un político corrupto? ¿Por qué? O sea, si nació bien. O sea, nacer de nuevo es empezar todo otra vez, y no querer a medio camino incorporar las cosas de Dios para hacerlas a nuestro modo. Eso es muy importante que lo podamos nosotros discernir, que lo podamos identificar. Muy bien. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la que es guiada por el Espíritu Santo. La segunda que entró, vamos a ver lo que dice el capítulo 2 del profeta Joel. Entonces, ¿cuál fue la número 1? La que nació de nuevo. Y la número 2, la que es guiada por el Espíritu Santo. Joel capítulo 2 en el párrafo 28 y 29 dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, está hablando Dios, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, la promesa de Dios es que en aquellos días se refiere a estos días, los días nuestros, el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Ahora hagamos una breve encuesta. ¿Quién es de plástico? ¿Quién de aquí es un maniquí? Todos somos de carne, ¿verdad? Todos somos de carne. Bueno, ¿qué dice el párrafo? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere derramar su espíritu sobre toda carne? ¿Por qué no nada más en los que predican? ¿Por qué no nada más en los que hacen obras de caridad? ¿Por qué quiere derramar sobre toda carne? Porque el único que nos puede enseñar a vivir la vida cristiana es el Espíritu del Dios vivo. Porque es el único que escudriña lo profundo de nosotros. Es el único que encuentra los cachivaches viejos que están por ahí arrumbados en nuestro corazón. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces nos vamos a Hechos capítulo 2 en el verso 17, en donde viene este cumplimiento, ¿no? Dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y bueno, pues ya sabemos que ahí, precisamente en el libro de los Hechos,
vino esta evidencia del Espíritu de Dios sobre todos aquellos que estaban reunidos, unánimes, por instrucciones del Señor. Ahora, estamos diciendo que la segunda que entró es la que es guiada por el Espíritu Santo. Una de las que no entró, que vimos la otra vez, era una de las vírgenes que estaba presentando una adoración falsa, una adoración corrupta, por decirlo de alguna forma, delante del Señor. Vamos al capítulo 4, por favor, del Evangelio de San Juan, en donde recordamos lo que nos dice este párrafo. Creo que es el 23, no traigo anotado. Cuando dice, ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Aquí, 23, ok. Entonces, dice, ahora viene y ahora es. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué significa ahora? Ya. Ahora, ya. Muchas veces decimos, oye, ¿puedes venir? Ahora voy. Pues ya, ahorita, ¿verdad? Cuando llamamos a alguien es porque necesitamos que venga, pero rapidito, ¿no? Ahora. Ya, en este momento. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta virgen que entró era una virgen que era guiada por el Espíritu de Dios, y no solamente para hacer aquello que Dios le pidió hacer, sino aún para adorar al Señor como Dios quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. ¿Qué prefiere Dios? ¿Prefiere Dios una virtud artística o prefiere un corazón honesto? Por supuesto, evidentemente, pues no estamos nosotros peleados con la virtud artística. Qué bueno si podemos sumar la virtud artística con un corazón honesto delante del Señor, qué bueno que lo hagamos. Pero Dios está buscando, y dice que está buscando porque no hay muchos. Por lo pronto, hay 5 que no, ¿verdad? Y estamos aquí considerando a las que sí pudieron entrar, que son personas que son vírgenes, que presentan adoración al Señor como Él la pide, en espíritu y en verdad. De lo que nos estaba hablando Toño hace un rato, Romanos capítulo 8, párrafo 13. Dice así, porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y el verso 14 continúa diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, estas vírgenes que sí entraron, una de ellas representada por aquellas que son guiados por el Espíritu y que dice aquí son hijos de Dios. No son aproximación, no son simpatizantes de Dios, son hijos e hijas de Dios. Esa es la gran diferencia. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne a veces estamos nosotros así como que muy enfocados en ciertas cosas que son, pues ya son incorrectas, son inmorales, y más o menos nosotros identificamos, pues las obras de la carne son esas cosas. Pero una obra de la carne es decir mentiras. Esa es una obra de la carne. Ser hipócritas, eso es una obra de la carne. Y a veces pensamos, las obras de la carne, no son los adulterios, la fornicación, la depravación, bla, bla, bla. ¿Sabes una cosa? Mentir,
tener un mal deseo para una persona, ojalá y le caiga un ladrillo encima. Eso es una obra de la carne, porque así no es como el Espíritu de Dios te dice que opines o que pienses de la persona aquella. ¿Qué dice Dios? ¿O qué dice el Espíritu de Dios respecto de nuestros enemigos? Que oremos por ellos. ¿Qué dice Dios de las autoridades cuando faltan a su responsabilidad? Que los agarremos a pedradas, que los agarremos a tomatazos, que oremos por ellos. Y bueno, eso es parte también de las cosas que hacía alguna de las vírgenes que no entraron. Pero a nosotros nos llama a interceder, a ser guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, no vamos a ser guiados por nuestras emociones, por nuestras pasiones. Muchas veces la gente en cuestiones de relaciones afectivas o familiares dice: ya me harté, ya no soporto más. ¿Quién está hablando? ¿El Espíritu o la carne? Está hablando la carne. Ok, está bien. O sea, puedes tomar la decisión carnalmente y decir: hasta aquí, ya me hartó, adiós. ¿Pero qué te dice el Espíritu? El Espíritu te dice: perdona. No, pero ¿cómo voy a perdonar? No quiero perdonar. Ok, entonces el Espíritu de Dios se hace a un ladito y dice: órale, ahí la llevas. Enfurrúñate, atáscate en tu rencor y en tu falta de perdón, en tu amargura. Yo, con permiso. Y ahí podemos ver una situación en donde no somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces a lo mejor sí, estamos muy bien y de repente nos sucede una cosa de esas y entonces nosotros solitos pasamos de este lado, entre aquellos que no. Pero aquí dice que los que son guiados, estos son hijos de Dios. Y dice Gálatas en el capítulo 5, en el párrafo 18, nos dice: si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿A qué se refiere? La ley representa aquí todo aquello que es religioso, todo aquello que en un momento dado era tan imposible de cumplir que todo mundo estaba mal. La ley no se podía cumplir y por eso Dios estableció sacrificios de animalitos inocentes. ¿Qué culpa tenía el borreguito? ¿Qué culpa tenía el carnero? ¿Qué culpa tenía la palomita? ¿Qué culpa tenía todo eso de los pecados de la gente? Dios quería demostrar a su pueblo que las consecuencias de nuestros actos producen derramamiento de sangre si queremos arreglarlo. Y por eso vino Jesucristo, y por eso Jesucristo derramó su sangre en beneficio de todos nosotros. Se acabaron los sacrificios, se acabó el dominio de la ley sobre la vida del ser humano. ¿Ahora qué impera? Ahora impera la buena voluntad de Dios para con los hombres, Jesucristo. ¿No dijo así el anuncio del ángel? Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién? De Dios. O sea, como quien dice, estamos en paz. Se acabó el problema entre ustedes y yo. Ya voy a través de mi hijo a pagar el precio que ninguno de ustedes puede pagar. Entonces los que somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley, ya llevamos dos. ¿Cuáles son? La que nació de nuevo y la que es guiada por el Espíritu Santo. La Virgen número 3 es la que oye la voz del Señor y la sigue.
la que oye la voz del Señor y la sigue. Fíjense lo que dice Éxodo. Hay varias citas con respecto de esto, pero vale la pena que las veamos. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿qué dice? Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¿Cuál es la condición? Oír atentamente. Esta virgen de la que estamos hablando, que también entró, es la que oye la voz del Señor y la sigue. Y la instrucción en este caso del Señor es: si oyes y haces lo recto, y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, entonces vas a obtener el beneficio. Más adelante, en el capítulo 23 de este mismo libro, en el párrafo 22, Éxodo 23, 22, dice así: pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Vale la pena, ¿no? Dios toma tu pleito para Él y dice: yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Y dice: y al que te aflija, ¿cómo dice? Y al que te aflige, yo lo voy a afligir. O sea, como si Dios se presenta delante de tus adversarios y le dice: lo que quieras con él, conmigo. ¿No vale la pena? Ya nos ofrece, en el primer párrafo que vimos, nos ofrece sanidad. Ahora nos ofrece la oportunidad de dejar que sea Dios el que enfrente a nuestros enemigos. No dice el Señor, dice: salte y vele a romper el vidrio a su casa, véngate. ¿Qué dice el Señor? Dice: voy a ser enemigo de tus enemigos. Bueno, y más Deuteronomio, más adelante en la Biblia, Deuteronomio capítulo 13, en el verso 4, nos dice así, dice: en pos del Señor su Dios andarán. En pos del Señor su Dios andarán. ¿Qué quiere decir eso? Que el que va delante es Dios, ¿sí? La voz de Dios, y la seguimos. Eso es lo que nos va a permitir estar dentro de las que sí entraron. En pos del Señor andaréis, a Él temeréis. Hijo, esto está tremendo. Y les platicaba yo hace unos días que oí a un conferencista que predica, imagínense, predica el Evangelio en Pakistán. Y es una de las naciones más peligrosas que hay para predicar el Evangelio. Y entonces decía, cuando a mí me preguntan y me dicen: oye, ¿qué no es muy peligroso predicar ahí en Afganistán y en todos estos lados que son gobernados por musulmanes? Dice: ¿no es peligroso predicar el Evangelio? Dice: sí, es lo más peligroso en toda la tierra, pero mi Dios es más peligroso. Mi Dios es más peligroso. Ahora, ¿por qué lo recuerdo? Por lo que dice aquí. Dice: en pos del Señor tu Dios andarás y a Él temerás. O sea, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a la contaminación, no le tengas miedo a los ladrones, no le tengas miedo al narcotráfico, no le tengas miedo a nada de esas cosas que a veces nos angustian tanto. No le tengas miedo a todo eso, tenle miedo. Si algo le vas a tener miedo, tenle miedo a tu Dios. Tenle miedo a tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de temer al Señor?
Y no solamente como un temor reverente que hemos aprendido. Miedo de que, ay, nanita, ¿por qué? Porque es el único que nos puede echar al infierno. Nadie más nos puede echar al infierno, solo Dios es el único que tiene autoridad para echarnos en el infierno. El único, no hay otro. Entonces, en pos del Señor andarás y a Él solo temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A Él servirás y a Él seguirás. ¿Está claro, verdad? Está tremendo esto. Y por último, bueno, no, me falta un par. En donde dice Jeremías 31, párrafo 33. Jeremías 31, párrafo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bendición que podamos nosotros saber que Dios mismo, dice, nos da su ley para nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Y entonces yo seré a ellos por Dios. Yo seré a ellos por Dios. Y aquí la pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿El Dios creador del universo? ¿Quién es tu Dios? ¿Para quién vives? ¿A quién sirves? ¿A quién obedeces? ¿Obedeces la economía? ¿Obedeces la ciencia? ¿Obedeces la filosofía del hombre? ¿Obedeces las costumbres de este tiempo? ¿O obedeces al Dios vivo y verdadero? Dice, entonces yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Gente que antes no conocíamos a Dios y que por una decisión de comprometernos con el Señor en serio, pasamos de este lado, para poder ser aquellos que entran a su presencia. Bueno, qué barbaridad. Son muchos párrafos que quisiera yo compartir, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, uno más. Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gracias a Dios por esto. Ahora, ¿cuál es la número 3? La que oye la voz de Dios y la sigue. La número 4, y esta es importantísima, la que se guarda irreprensible, la que se conserva irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no hay motivo para reprender, no hay motivo para sancionar, para acusar, para descalificar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? ¿Nosotros? ¿Nuestras actividades? ¿Nuestras costumbres? ¿Nuestras virtudes? Es Dios el que nos santifica, el que nos puede santificar. Dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué estaban esperando las 10 vírgenes? Estaban esperando al esposo. ¡Ay, ya va a venir el esposo! O ya viene el esposo. ¡Uy, aceite! Dame aceite.
Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos nosotros guardarlos con una provisión de aceite para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Provisión de aceite, provisión de unción de Dios sobre nuestra vida para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos puede engañar. El cuerpo nos engaña con sus insinuaciones. El cuerpo nos dice, ¿quieres comer? El cuerpo nos dice, ¿quieres beber? El cuerpo nos dice, ¿quieres alborotarte? ¿Quieres andar por ahí? Todo eso te lo dice el cuerpo. ¿Qué más te dice el cuerpo? ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no me voy a levantar el domingo! La reunión es muy temprano. ¿A qué hora es? Pues es a las 12:30. Pero es re temprano. No. ¡Qué horrible! No me voy a desmañanar para ir a la reunión. ¿Qué te dice el cuerpo? El cuerpo siempre va a jalar para lo que le gusta, para lo que quiere. Necesitamos unción, necesitamos aceite para nuestro cuerpo, pero también para el alma, porque muchas veces lo que nos satisface es lo intelectual. Yo conozco muchos predicadores que se van por el lado intelectual de las cosas y empiezan a sacar una serie de razonamientos y de cosas intelectuales. Y estoy de acuerdo, hay muchas cosas que son impresionantemente intelectuales de la palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu de Dios es el que nos lleva a la consideración y a la aplicación de los principios eternos para nuestras cuestiones de pensamiento y razonamiento. Por eso es que la filosofía muchas veces, en vez de acercarse a Dios, se aparta de Dios. Porque es conocimiento, ay, tengo ganas de saber, y dice fulano, y dice perengano, y por estar conociendo todo lo que dicen fulano y perengano, dejan de conocer lo que dice Dios, y no le dan lugar a lo que dice Dios. Las primeras personas que me hablaron de Jesucristo en una relación personal, al rato, cuando yo conocí a Cristo, que los volví a ver, me dijeron, oye, no, pero pues no puedes tomar la Biblia tal cual, o sea, hay que saberla interpretar. ¿Cómo crees que Adán y Eva? ¿Y dónde queda la teoría de Darwin? Y dije, ¿no? O sea, ¿dónde queda la teoría de Darwin? A un lado, porque lo que yo decidí creer es lo que dice la Escritura, a pie juntillas. Un hombre y una mujer generaron todo el género humano. Es lo que dice la Escritura, es lo que yo creo. Viene alguien que me dice, no, pero es que mira, que hay que considerar que es una fábula, es una manera de presentar las cosas, es una figura. ¿Sabes una cosa? Yo creo tal y como dice la Escritura. A lo mejor me pueden calificar de necio, o de inculto, o de fanático, pero si ese fanatismo me va a llevar a la presencia de Dios y estar entre las 5, amén. Yo quiero ser fanático, yo quiero ser de ese tipo de personas, ¿no? Aunque la gente no me comprenda o me descalifique. Entonces, la que se guarde irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Y en cuanto al espíritu, por supuesto, no yéndonos tras otros dioses, no yéndonos tras otras doctrinas, no atendiendo. ¿Cuál era la recomendación del apóstol Pablo continuamente en sus cartas? Cuiden la sana doctrina. No se vayan detrás de aquellos que con muchos argumentos y mucha palabrería los están distorsionando, los están sacando del asunto. Luchen por conservar la sana doctrina. Entonces, a nivel de espíritu, alma y cuerpo, podemos ser guardados irreprensibles cuando tenemos suficiente aceite para nuestra lámpara. Hay un testimonio aquí en todo esto. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Y todavía me falta una virgen.
Pero ay, qué bonitas cosas, dice la Escritura, que podemos guardarnos irreprensibles. Bueno, dejemos aquí la que se queda irreprensible, la que se queda guarda irreprensible, y vámonos con la última, y creo yo que es mi favorita. La última de las vírgenes que entró es la que escoge la mejor parte. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? La que nació de nuevo. La segunda, la que es guiada por el Espíritu Santo. La tercera, la que oye la voz y la sigue. La cuarta, la que se guarda irreprensible. Y la quinta, la que escoge la mejor parte. Lucas capítulo 10, a partir de, son un par de párrafos, verso 41 y 42. Lucas capítulo 10, en los versos 41 y 42. ¿Se acuerdan de la escena? Está Lázaro enterrado y está Marta reclamándole al Señor que por qué no llegó, por qué, y la otra también, ¿por qué no llegó? Y entonces respondiendo Jesús le dijo, esto fue antes, está en un evento en donde llega el Señor a cenar y entonces Marta está preparando, no es el evento de Lázaro, es antes, y entonces está preparando y dice, ¡ay! No te da cuidado, que esta fodonga no está haciendo nada. Dice, me deja a mí que haga yo todo, con razón, siempre es así. Es una llevada, es quién sabe qué. Versión popular. Y entonces dice, ay Marta, Martita, Martucha, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas? Una. ¿Cuántas? Una cosa es necesaria. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte, la que no nos será quitada, ¿sabes qué es? Preferir estar en la presencia del Señor, preferir estar a sus pies, preferir estar en comunión íntima, estar en un tiempo de adoración, de admiración, de embelezo, de deleite delante de nuestro Señor. ¿Cuál es la mejor parte? Tenemos varias formas de escoger esta mejor parte. Uno, estar quietos delante del Señor. A veces nosotros somos demasiado protagónicos, queremos hacer todo y aún demostrarle al Señor que somos suficientemente capaces o santos o virtuosos para hacer las cosas. Y el Señor dice, tranquilo, calma, o sea, disfruta de mi presencia. Dice el Salmo 1, a partir del párrafo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, ese es un estado en el que tenemos nosotros la oportunidad de estar quietos. Siempre andamos haciendo cosas, aún cosas para el servicio de Dios. Pues siempre andamos haciendo cosas y lo que Dios nos quiere decir, momento, pasa tiempo conmigo, disfrútame, ¿no? Disfrútame. Verso 3 dice,
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el Salmo 46, el párrafo 10, nos dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Quietos, dense cuenta que yo soy Dios. Esa es la parte de esa buena parte, de esa mejor parte. La segunda, contemplar su hermosura. Contemplar la hermosura del Señor. Salmo 27, 4. Dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado: anhelar estar delante del Señor y disfrutar, contemplar su hermosura. Dice Isaías 17:7: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. La mejor parte, contemplar al Señor, contemplarlo en su belleza, en su hermosura, en donde tú no estás, está Él y tú estás totalmente bueno. Dice por último, el tercer aspecto de estar quietos delante del Señor, digo, de la mejor parte, deleitarnos en el Señor. Salmo 37, verso 4. David, el dulce cantor de Israel, era un hombre que sabía deleitarse en la presencia de Dios. Y escribe Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Deleitarnos en el Señor no es venir y decir: Señor, por favor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto. Eso no es deleitarse. Eso es una lista de mandado. Apuntamos, ¿no? No es malo que le pidamos, por supuesto que no, pero ¿dónde está el tiempo para deleitarnos en su presencia? ¿Dónde está el tiempo para embelezarnos, para dejar que nos derrita su hermosura? ¿Dónde está? Necesitamos ese tiempo. La que escogió la mejor parte se deleita delante del Señor. ¿Y qué le concede el Señor? El deseo de su corazón. ¿Qué quería aquella virgen? Entrar con el novio. Se preparó, buscó aceite extra. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Y le concedió el Señor el deseo de su corazón: entrar. Dice Job capítulo 22, versos 25 al 27, y ya con eso termino. Dice el verso 25: el Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. O sea,
este es un tiempo, dice, te deleitarás en el Omnipotente, y hay unos que dicen, sí, pues ya cuando estemos en su presencia. No, eso no es para cuando estemos en su presencia. Eso es para cada día de nuestra vida en esta tierra. ¿Para qué quiero plata en abundancia? ¿Para qué quiero que Dios me defienda si ya estoy en su presencia? Ya no hay nada de sus afanes. Dice, entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Alzarás a Dios tu rostro. ¿Sabes que levantar el rostro es una señal de dependencia? Cuando levantamos nuestro rostro es porque estamos reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de alguien mayor que nosotros, que nos ayude, que nos sostenga, que nos alimente, que nos proteja. Alguien a quien podemos admirar. Te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, y entonces sí, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. O sea, no es un camino de ida nada más, es un camino de ida y vuelta. Mi compromiso con el Señor está vigente. Entiendo que Él se compromete conmigo y bendito sea, pero yo también me comprometo con Él. 5 que sí entraron: la que nació de nuevo, la que fue guiada por el Espíritu Santo, la que oye su voz y la sigue, la que se guarda irreprensible y la que escoge la buena parte. ¿Queremos ser de esas? Yo quiero que seamos de esas. Que no haya aquí nadie del otro lado. ¿Sí? Que no haya aquí nadie que se vaya a tener que salir corriendo por aceite a la hora que venga el Señor, porque no sabemos en qué momento viene el Señor. Entonces pues vamos a darle gracias a Dios por lo que nos habla. Y ¿saben qué? Hay que considerarlo, hay que reflexionarlo, ¿sí? Yo los invito a que reflexionemos este asunto. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por la palabra que tú nos hablas. Y gracias, Padre, porque podemos meditar, podemos considerarla y podemos aplicarla a nuestra vida para saber, Señor, si realmente estamos seguros de ser parte de esas 5 vírgenes que finalmente pudieron entrar en el gozo con el esposo. Gracias te damos, Padre, por permitirnos vernos y porque tu Espíritu nos instruye, porque tu Espíritu nos confronta a todo aquello que debemos de cambiar. Señor, y si en algo no estamos cumpliendo todas estas virtudes delante de ti, Señor, ayúdanos a recuperar el tiempo perdido. Ayúdanos a determinar ser de esas vírgenes prudentes, con sus vasijas llenas de aceite, para guardarse irreprensibles, para oír tu voz y seguirla, que tengamos la evidencia, la convicción de haber nacido de nuevo, Señor, y que por sobre todas las cosas podamos nosotros siempre escoger la parte que no nos será quitada, que es admirarte, deleitarnos en ti, Señor, estar quietos en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por estar aquí, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues gracias por su atención. Que Dios los bendiga.